El presidente Gabriel Boric respondió a las críticas por seguridad y que derivaron en la fallida acusación constitucional en su contra, diciendo que no está para peleas chicas. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña hasta ahora el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Antes de esto, quiero comenzar con lo que estábamos informando a través de Canal 24 Horas, justamente desde el Congreso. El Senado aprobó las nominaciones por amplia mayoría, lo decía usted, y bueno, fue así, del gobierno para la Corte Suprema y también el fiscal judicial. ¿Cómo recibe esto ante también las dudas que se tenían justamente por estas nominaciones? No por las candidatas, sino por el contexto en que se da la nominación. El gobierno ha sido explícito respecto a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de las instituciones y, por tanto, en este caso específico, la necesidad de proveer las vacantes de ministros titulares de la Corte Suprema, así como el fiscal judicial. Por eso hemos señalado que junto al proceso de modernización del sistema de nombramiento sobre la base de una reforma que se va a presentar próximamente y que está siendo trabajada por el ministro Cordero, era necesario proveer las vacantes de la Corte Suprema para garantizar la composición y el quórum de funcionamiento de la sala sin que se tuviera que recurrir a abogados integrantes. Y por eso insistimos en la importancia de que las propuestas del presidente de la República finalmente fueran ratificadas. Valoramos la actitud constructiva y transversal que se ha expresado en la votación del Senado, que ha ratificado por amplia mayoría las tres propuestas realizadas por el presidente de la República, el presidente Gabriel Boric. Eso da cuenta, en primer lugar, del sentido de responsabilidad del Senado con la necesidad de que las instituciones, en particular la Corte Suprema, pueda seguir desarrollando su trabajo de la mejor forma y se ha planteado también la necesidad de reformar el sistema y por eso se está trabajando en un proyecto, como señalé, que va a ser anunciado en su contenido próximamente. Ahora, ministro, para entenderlo bien, ¿es solo lo que llama la atención el gobierno en términos de una reforma al sistema de nombramientos, el eliminar la figura de los abogados integrantes, no también lo que tiene que ver con las líneas que se manejan entre la política y estos nombramientos, no per se diciendo que la política sea lo malo, pero finalmente todo lo que se ha desencadenado en términos de inhabilitaciones que no fueron, en la relación de cómo llega un candidato o una candidata a conversar con los senadores en su caso para que finalmente, si sale su nombre, sea ratificado? ¿Es solamente el tema de los abogados integrantes lo que es el problema acá? El ministro Cordero ha sido explícito. El contenido del proyecto obviamente lo vamos a dar a conocer una vez que se presente a tramitación al Congreso Nacional, pero aquí se requiere una reforma aguas arriba y aguas abajo, es decir, que se haga cargo de todo el proceso de nombramiento de los jueces en los distintos niveles. Y que obviamente garantice que quienes sean nombrados sean los más idóneos para el cargo y por tanto las personas que tengan más mérito. Obviamente, en el caso de que participen distintas instituciones, que exista la mayor transparencia posible. Pero para no adelantar lo que va a ser el contenido del proyecto, debo señalar que el contenido específico se va a dar a conocer cuando se presente por parte del presidente de la República. Sí, el senador Urresti, en tono de broma, y se entiende por supuesto, decía, ojalá que el proyecto de reforma del sistema de nombramiento sea después de la discusión de la ley de presupuesto. Tiene toda la lógica porque aquí hasta noviembre se tienen que entrar de lleno justamente en esa discusión. Uno podría pensar que ya pensando en noviembre, eventualmente en diciembre, ¿estaría ingresando esa reforma? El ministro Cordero ha señalado que esto va a ser antes. Antes. La fecha específica se va a dar a conocer y perfectamente se pueden tramitar esta iniciativa en paralelo. Lo importante es que exista una planificación adecuada. Quiero particularmente valorar la disposición constructiva de la mesa del Senado, encabezada por el senador García y el senador Walker, y de la Comisión de Constitución, encabezada por el senador Urresti, que han permitido que este proceso de nombramiento se desarrolle de muy buena forma. Se han puesto a disposición pública todos los antecedentes de las propuestas del presidente de la República y bueno, se realizó la sesión correspondiente de la Comisión de Constitución que recomendó la ratificación por la sala y finalmente la sesión de hoy se ha tenido una ratificación por amplia mayoría. Estamos hablando de más de 40 votos en los tres casos y un quórum muy alto respecto de los senadores que estaban presentes. Se ratifican, se aprueban los nombramientos, ministro, pero en algún minuto se temió de que, a diferencia en otros gobiernos también, cuando se plantean nominaciones para la Corte Suprema, se hubiera podido, lo voy a decir en buen chileno, disculpe, caer los nombramientos, no por la persona, no por el candidato o candidata, sino por el contexto de duda que se ha generado y las críticas también que han venido desde el Congreso. Por lo mismo nos parecía muy importante no mezclar las cosas.
por una parte es necesaria la modernización del sistema, tomando todos los resguardos necesarios para garantizar que quienes sean nombrados sean las personas más idóneas y con más mérito. Eso implica una reforma integral, no solo respecto a los nombramientos de quienes desempeñan funciones en los mayores niveles jerárquicos del Poder Judicial, sino que en todos los niveles, pero adicionalmente es necesario garantizar que en la Administración de Justicia el trabajo del Poder Judicial no se detenga y se vea en alguna medida coartado, más que coartado, que tenga dificultades para su normal desempeño. Y en ese contexto, proceder a los nombramientos implica obviamente que las instituciones sigan trabajando con normalidad. Más aún cuando se han tomado los resguardos en este caso, son personas de una dilatada trayectoria en el Poder Judicial y que cuentan con una valoración del propio Poder Judicial y, como se ha expresado en la votación en el Senado, un apoyo transversal de todas las bancadas. Ministro Elizalde, en otro tema, durante la mañana en Antofagasta, el presidente Boric habló nuevamente esta frase que yo la hemos escuchado varias veces: yo no entro en las peleas chicas. No solamente lo ha dicho el presidente Boric, lo hemos escuchado también de otra autoridad en su minuto, pero me quedo con lo que fue la declaración del presidente Boric en una semana marcada, por ejemplo, en una eventual fallida y bastante sorpresiva acusación constitucional contra el propio presidente, que finalmente no fructificó, y ahí podríamos entrar a profundizar. Pero con respecto a esto de la pelea chica, porque yo podría conversar con gente de la oposición y diría, es que aquí no hay pelea chica con respecto a la crisis de inseguridad, a los homicidios que se dan. ¿Cómo definimos esa pelea chica a que se refiere el presidente Boric esta mañana? Se lo planteo de una manera muy simple. ¿Queremos contribuir a que Chile eleve los estándares de seguridad? Bueno, para eso tenemos que seguir impulsando el fast track legislativo, sacar adelante las leyes que están en la actual tramitación en el Congreso Nacional para actualizar nuestro marco normativo y entregar más y mejores herramientas para garantizar que los crímenes no queden en la impunidad y para inhibir la comisión de delitos en el futuro. Tenemos que seguir fortaleciendo la capacidad institucional de las instituciones, valga la redundancia, que están a cargo de la persecución penal. Tenemos que además fortalecer sus capacidades operativas. Las acusaciones constitucionales contribuyen a ese objetivo en absoluto. Implican una distracción respecto del necesario trabajo legislativo. Si estamos realmente comprometidos con la seguridad, bueno, preocupémonos que el trabajo legislativo no se detenga y que saquemos adelante las leyes que el país necesita. Y no que todo el sistema político esté no solo comentando, sino que concentrado en acusaciones constitucionales que por lo demás carecen de fundamento respecto a las causales explícitamente establecidas en la Constitución, como ocurre en el caso de la acusación contra la ministra Toá y la que se anunció y después se decidió no presentar contra el presidente de la República. Tanto es así que el presidente del partido, de la bancada que anunció esta acusación, no le dio respaldo y esa misma bancada después anunció que no la presentaría. Por tanto, el llamado que hacemos es a que todos rememos hacia el mismo lado, que sumemos esfuerzos con el objeto, o sumemos fuerza con el objeto de avanzar para que se hagan realidad la serie de iniciativas que el gobierno ha comprometido, que no solo están orientadas al marco normativo, también implica más recursos para seguridad. Sin ir más lejos, con el presupuesto que hemos propuesto, al tercer año del gobierno del presidente Boric va a haber aumentado el presupuesto de seguridad más de un 15%. Hagamos el contraste con lo que ocurría antes. ¿Qué pasaba al tercer año de la administración anterior? El presupuesto de seguridad disminuía en esos 3 años, acumulado 0,5% negativo. El cambio era negativo, 0,5 negativo versus más del 15 de aumento bajo la actual administración. Porque finalmente, como lo ha dicho el presidente Boric, donde ponemos las palabras, ponemos las acciones. Y mientras otros están preocupados de la contienda política menor, de ver cómo uno discute con otro, finalmente sin preocuparnos de lo que realmente importa, el gobierno está concentrado en llevar adelante las iniciativas que se hagan cargo del desafío que tenemos en materia de seguridad. Y nos gustaría ver una colaboración de todos los sectores, precisamente con ese objetivo común que corresponde a un desafío que tenemos como país. Esperamos que finalmente prime un sentido de responsabilidad y que sigamos trabajando por hacer de Chile un país más seguro. Ahora, ¿por qué es irresponsable acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Toá? Porque la Constitución establece claramente las causales. Y en la acusación presentada no se cumple con ninguno de los requisitos que establece la Constitución. Por lo menos los para que se argumentos que se han proceda a una delineado acusación hasta ahora. constitucional. La crítica política es propia de la democracia. La crítica política es propia de la democracia. Y usted puede tener una visión crítica en un sentido positivo, en un sentido negativo respecto al trabajo que realiza una autoridad. Eso es discutible
en Chile existe libertad de expresión, bienvenido al debate democrático. Pero cuestión distinta es decir que se ha infringido la Constitución a las leyes o que se ha finalmente tenido una conducta que corresponde a una de las causales que establece la Constitución para las acusaciones de esta naturaleza. Lo que en este caso definitivamente no ha ocurrido. Es una acusación que no tiene fundamento alguno. Y bueno, en eso hay que ser bien claro y categórico. Sí. No quiero simplificar y pido perdón si llego a hacerlo, porque un tema de acusación constitucional tiene bastantes puntos, pero quiero tener su opinión al respecto de esto, que uno podría llegar a cuál es el argumento base que tiene la oposición con respecto a acusar a la ministra del Interior, Carolina Toá. Es que no ha hecho bien su trabajo o ha hecho mal su trabajo. ¿Eso puede ser una causal, un argumento para llegar a una acusación constitucional a juicio del gobierno? ¿Y si se da ese supuesto? ¿Y por qué no se da, obviamente? No sé si usted tiene usted un ejemplar de la Constitución a mano, pero le recomiendo que si lee las causales establecidas en la Constitución, no es una causal... Es que no, yo se lo pregunto más que lo que yo entendiendo, pero para quienes nos ven, digamos, porque en algún minuto eso se va a discutir, o sea, cuando se llegue... Sí, Nicolás, entiendo el punto, y me parece pertinente su pregunta, precisamente por las cosas que se han dicho que son infundadas. Me parece claro. La Constitución establece causales explícitas, expresas, cuando procede una acusación constitucional. Este no es el caso. Definitivamente no es el caso. Ahora, si vamos a lo que se ha hecho, bueno, contrastemos cifras, contrastemos resultados, analicemos lo que ha pasado. De hecho, la acusación constitucional de republicanos también critica a la administración anterior en términos del manejo de la situación de seguridad. De hecho, lo culpabiliza también. Y precisamente por eso llama la atención que los parlamentarios de Chile Vamos estén disponibles para una acusación que en rigor hace referencia a una serie de estadísticas más bien vinculadas a la gestión del gobierno pasado que del gobierno actual. Y por el contrario, cuando se comparan las estadísticas, los indicadores son mejores en lo que ha sido la actual administración. Están contenidas en la propia acusación, así que llama la atención. Ahora, el punto, y por eso también le preguntaba desde lo que es lo constitucional de la acusación constitucional, pero a ver, podemos hacer una larga discusión con respecto a cuánto de político, cuánto de constitucional tienen las acusaciones constitucionales, más encima en 2 periodos del Congreso donde el número de acusaciones, ¿para qué decir? Usted lo sabe muy bien en su experiencia también, que le ha tocado ser juez en su minuto como senador de las acusaciones constitucionales. Ahora, desde ese punto, aquí va a pesar un tema político, aquí puede ser aprobado la admisibilidad, digamos, del recurso de la acusación en la Cámara de Diputados eventualmente y pasar al Senado, donde ahí se puede ir al fondo. Pero hemos visto acusaciones constitucionales, que desde lo técnico, claro, pueden, a su juicio, como dice usted, no cumplir con el argumento constitucional, pero finalmente igual pueden ser aprobadas eventualmente. Pero aquí lo importante es que finalmente cuando se utiliza un instrumento de esta naturaleza, obviamente se realice conforme a lo que la propia Constitución y la ley establecen. Hay un marco jurídico en Chile y tenemos que actuar todas las autoridades dentro de ese marco jurídico. En este caso, no hay ninguna causal para que proceda una acusación constitucional conforme la reglamentación que tenemos en la Constitución actualmente vigente. Y por eso esta acusación es claramente improcedente. Ahora, es infundada e improcedente. Lo entiendo, pero vuelvo al punto. Eventualmente puede ser aprobada en la Cámara Baja. Usted me corrige si es que me equivoco. Puede ser suspendida la ministra del Interior de las funciones hasta que dirima como juez el Senado. ¿Se evalúan caminos eventuales por parte del gobierno? Siempre cuando uno pregunta por la acusación constitucional, cuando es lamentable algunas veces, pero cuando se negocia con el gobierno, bueno, si renuncia a aquella persona, yo retiro la acusación constitucional, entendiendo que puede llegar hasta 5 años de inhabilitación a cargos públicos, que es la sanción más grave. Sí, pero más que caer en especulaciones, lo importante es concentrarse y analizar los hechos y los datos concretos. En este caso, esta acusación ¿es fundada? No, definitivamente no. Por tanto, lo que esperamos es que no sea ratificada o que más bien sea rechazada por la Cámara de Diputados y Diputadas, que finalmente se actúe con responsabilidad respecto a un instrumento tan importante como son las acusaciones constitucionales. La ministra Toá está haciendo su trabajo, ha tenido que asumir un enorme desafío en materia de seguridad por una crisis que no se originó cuando el presidente Boric asumió como presidente de la República. El deterioro en las cifras de seguridad vienen desde mucho antes. Lo que habíamos visto es una tendencia creciente todos los años de aumento de los delitos más graves. Con las medidas que se han adoptado se ha logrado contener y una leve tendencia a la baja. ¿Significa que podemos darnos por satisfechos? En absoluto. Significa lo contrario, que tenemos que seguir esforzándonos
y remando todos hacia el mismo lado con el objeto de que las medidas que estamos implementando y las que todavía dependen de que se apruebe la ley en el Congreso Nacional se hagan realidad. Y de esa manera, entonces, elevar los estándares de seguridad. Todos deberíamos estar concentrados en eso, pero finalmente se produce una distracción, una disputa política que no contribuye a resolver el problema y lo más relevante, que no ayuda a mejorar los estándares de seguridad en nuestro país. ¿Qué nos gustaría ver a un Congreso abocado a la tramitación y aprobación de las leyes que hemos presentado con el objeto de fortalecer el Ministerio Público, de crear la Fiscalía Supraterritorial, de contar con la inteligencia económica para seguir la ruta del dinero y por tanto ir sobre los cabecillas de las bandas del crimen organizado, la creación del Ministerio Público, también la ley de reglas de uso de la fuerza y de infraestructura crítica que permitiría eventualmente el despliegue de militares bajo los requisitos y las circunstancias que la ley establece. En fin, una serie de proyectos que actualmente están en tramitación y que son muy importantes. Sí. Y que ¿Ministro? son la continuación de lo que ya se ha hecho, como la aprobación de la ley que entrega técnicas especiales de investigación para perseguir al crimen organizado y que ha permitido desbaratar a bandas de crimen organizado en campamentos de grandes urbes a lo largo y ancho de nuestro país, o la ley de robo de madera. En fin, podríamos dar muchos ejemplos de las leyes que ya se han aprobado y que están dando resultados. Se acaba de publicar hace un tiempo atrás la ley de reincidencia que garantiza que quienes vuelven a cometer delitos tengan penas más graves, entre otros cambios. Y tenemos también la ley de detenciones múltiples, que permite aplicar medidas cautelares a personas que tienen sucesivas detenciones, obviamente porque representan un peligro para la sociedad. ¿Sí? Y esta lista es bien importante también lo que tiene que ver con los recursos. Usted también lo señalaba en esta conversación, agradeciendo su tiempo, por supuesto, y el minuto que nos queda. Se ingresa el proyecto de ley de presupuesto. ¿Qué espera usted también? Lo que pueden ser, independientes, son largas jornadas, que generalmente lo son, pero en términos también de las diferencias con respecto al anterior proyecto de ley de presupuesto, también lo que tuvo que ver con ya el punto de victoria, podría decir, para este proyecto, que tiene que ver con el cumplimiento tributario, con los ingresos que se podrían percibir ahí y con la posición de la oposición sobre el tema presupuesto que se va a discutir. Bueno, obviamente esperamos que el proyecto de ley de presupuesto se apruebe. Cumplimiento tributario se aprobó, eso implica más recursos que están concentrados básicamente, en primer lugar, a los desafíos que tenemos en materia de salud, particularmente la reducción de las listas de espera. En segundo lugar, el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, que forma parte del proyecto de reforma de pensiones que ha presentado el Gobierno y que se está tramitando en segundo trámite constitucional en el Senado. Y seguridad. Y respecto a la seguridad, también hemos señalado que se va a presentar próximamente un proyecto de ley que establece una remuneración adicional a los carabineros, que nos parece que también es fundamental ante la enorme carga de trabajo que tienen en la actualidad. Así que hemos incorporado múltiples iniciativas, hemos escuchado, acogido distintas propuestas y finalmente, como hemos señalado, nuestras palabras se traducen en acciones y estas son expresión de los proyectos de ley que estamos impulsando en el Congreso Nacional, tanto los que están en actual tramitación como los que vamos a presentar próximamente. Bien, ministro Álvaro Elizalde, temas que vamos a seguir conversando, por supuesto, agradecerle como siempre su tiempo y poder abordar estos puntos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás, siempre un agrado conversar con usted. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, que tenga una